una vez más ahí el versículo 21, en el tema que estamos viendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. La parte, ahí mi hermano Salomón se la va a asignar, ya no recuerdo exactamente en qué parte vamos, pero vamos a dejarle eso a nuestro hermano Salomón para que le ponga la parte que le corresponda. Nosotros iniciamos la predicación de esta tarde en Mateo 11, 21, dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Vamos a continuar viendo. Hay cosas aquí que nosotros tenemos que tomar para nuestra vida espiritual y que indudablemente el Señor Jesús quiere hacerlo así. Ya vimos en lo que respecta a algunos de los milagros que el Señor hizo, bueno, en lo que es la ciudad de Betsaida, ya que como vimos en su oportunidad, lo que es lo que fue la ciudad de Corazín, la Biblia omite por completo milagros que el Señor haya hecho ahí, y solo sabemos que hizo ahí milagros por lo que nos está diciendo aquí el Señor, pero fue su voluntad que estos no quedaran escritos como sí lo fue en la ciudad de Betsaida. Y ahora, mis hermanos, vamos a pasar a los siguientes matices que el Señor hizo en el resto de este versículo. Hizo un contraste, una comparación de la reacción que mostraron en el sentido negativo, en el ámbito de una incredulidad, de una indiferencia maligna, fría, réproba, los habitantes de la ciudad de Corazín y de Betsaida, y los contrasta, los compara con la reacción que en su caso hubieran mostrado los habitantes de las otras dos ciudades que nos está mencionando aquí en este mismo versículo, que fueron la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Ciudades antiguas que existieron en el mundo antiguo y que se encontraban en la costa del mar Mediterráneo. Eran puertos en su tiempo, eran puertos de altura, eran ciudades importantes, y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que estas ciudades no eran ciudades de Israel, por lo consiguiente no formaban parte del pueblo del pacto de Dios. Podemos nosotros seguir diciendo, en lo que respecta a los habitantes de estas ciudades, eran gente pagana, eran gente impía, eran gente que no se relacionaban con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios. Ellos llevaban una vida completamente ajena a la voluntad de Dios. Eran gente impía que pasaban por alto los decretos de Dios. Aún sin embargo, con toda esa característica de impiedad, de paganismo, de incredulidad, el Señor Jesús está diciendo que en caso de que los milagros que Él hizo en Corazín y en Betsaida, eso los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, los habitantes de esas ciudades, con todo y su paganismo, con todo y su vida impía, dice, ellos se hubieran arrepentido. En otras palabras, ellos hubieran
visto con respeto y hubieran creído, si hubieran convertido al Dios de Israel. Esto, mis hermanos, es un fuerte reproche para los habitantes, muy en particular de aquellas dos ciudades, de Corazín y de Betsaida. Y no solamente pienso que el Señor se contrae a estas ciudades, esto lo extiende a todo el pueblo del pacto de Dios, que fue el pueblo de Israel. Fue una especie de censura diciéndoles que cómo es posible, vaya la comparación en este tiempo, que la gente del mundo muestre más temor de Dios muchas veces que la iglesia de este tiempo. Eso no es concebible. No es concebible. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no se congrega regularmente con la fe, con la reverencia que debe congregarse la iglesia. Bien, pero antes de ir a ver un poco sobre la vida de los habitantes de aquellas ciudades antiguas de Tiro y de Sidón, que vamos a ver el contraste de acuerdo obviamente a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo quiero, hermanos, que primeramente veamos el énfasis que el Señor hace sobre la clase de arrepentimiento que hubieran mostrado aquellas ciudades. A estas alturas, aquellas ciudades prácticamente ya habían dejado de existir. Fueron ciudades que existieron allá en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas. Gloria a Dios. Bien, dice el Señor que esas ciudades hubieran mostrado un arrepentimiento en silicio y en ceniza. ¿Qué era el silicio? ¿Qué era la ceniza? ¿Y qué se evidenciaba cuando alguien se vestía o se quedaba en un lugar que estaba prácticamente tapizado de ceniza? Y solamente quiero que vayamos, hermanos, si acaso a dos citas bíblicas del Viejo Testamento, que es en donde más nos relata. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 3. El Señor pudo, mientras localizan Jonás capítulo 3, voy a hacer la siguiente mención. El Señor pudo fácilmente haber dicho que simple y sencillamente, si los milagros que Él hizo en Corazín y Betsaida los hubiera hecho en Tiro y Sidón, esas gentes se hubieran arrepentido y hasta ahí lo hubiera dejado el Señor. Pero Él no se quedó ahí. Él dijo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y estos dos términos, lo que quiere decir el Señor aquí con esas dos palabras, que de una manera deliberada, intencional, quiso mencionarlas y quiso que quedaran plasmadas en la Santa Biblia, es que ese arrepentimiento lo hubieran hecho de corazón, con toda sinceridad. No hubiera sido un arrepentimiento fingido que a final de cuentas no sirve para nada. Para lo único para que sirve un arrepentimiento fingido es para nuestra ruina, para nuestra desgracia, para nuestra misma condenación en un momento dado. Tenemos ahí Jonás capítulo 3, mis hermanos. Acompáñenme del versículo 1 en adelante. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo.
de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Amén. Vamos haciendo una pauta hasta aquí en este contexto de 5 versículos, hermanos. Enseguida proseguiremos más adelante, ya que nos sigue hablando sobre el silicio y también sobre la ceniza en los versículos que siguen. Pero por lo pronto quiero hacer una explicación de esto. El versículo comienza prácticamente, el versículo 1 y el versículo 2 comienza prácticamente como nos dijo el capítulo 1, versículo 1 en adelante, con la grande diferencia que allá, cuando el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás ciertamente se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para huir, dice, lejos de Jehová, para huir de la presencia de Jehová. Y procuró descender a Jope, a un puerto también de allá del mar Mediterráneo, que estaba más al norte de las ciudades de Tiro y de Sidón. Y nosotros ya conocemos, cuando menos debemos conocer con meridiana claridad, la historia de cómo el Señor le estorbó esa huida infantil, ridícula, que Jonás quiso hacer, de retirarse donde el Señor no le diera alcance. O sea, en otras palabras, Jonás quiso quedar fuera de la jurisdicción de Dios. Y en todo el infinito, en todo el universo habido y por haber, no existe un solo rincón, por muy recóndito que esté, que quede fuera del alcance de Dios. Jonás lo sabía, teóricamente lo sabía, pero pues no sabemos exactamente qué cruzó por su mente en ese arranque de locura que le dio de huir de la presencia de Jehová, porque eso no es para una mente normal, hablando dentro de lo que es el temor de Dios. Pero pues Jonás tomó esa decisión, pero el Señor le estorbó y lo hizo pasar por situaciones angustiosas, lo hizo pasar por situaciones en donde él ya se daba por muerto. Lo tuvo en el vientre de un gran pez por 3 días y por 3 noches. No sabemos exactamente la situación real en que se encontró Jonás, porque no murió, estuvo vivo ahí. Y después de los 3 días, pues el Señor, yo no estoy mencionando aquella fuerte tormenta, aquella fuerte tempestad, eso fue otra causa de angustia, indudablemente, no solamente para Jonás, sino para la tripulación de aquella embarcación en donde él iba viajando. Pero Jonás es vomitado, si podemos usar esta palabra con la debida reverencia, o escupido, es echado fuera por el pez a la playa. No sabemos, ni tampoco nos interesa saberlo, no hace falta. Si Jonás, después de que el versículo 10 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta palabra es muy significativa, mis hermanos. La palabra vomitar, pues se refiere a expulsar algo que está causando daño dentro. Y pues no podemos nosotros aseverar que es exactamente el sentido que tiene aquí esta palabra.
esta palabra tiene más que nada el sentido de hacernos ver que Dios le dijo al pez: echa a Jonás para ti, para afuera, pero no lo eches aquí en estas profundidades. Nada hasta cerca de la playa, si es posible agarra viada y tíralo lo más lejos que puedas. Y no sabemos cómo reaccionó Jonás cuando cayó, qué reacción tuvo, si volvió a ver el pez, cómo se iba. No hace falta saber eso, mis hermanos. Lo que sí nosotros estamos viendo con toda claridad es que Jonás salió bien disciplinadito, salió bien educado, ahora sí, salió bien obediente, escarmentó la disciplina de Dios. No había necesidad. El Señor lo hizo porque es un Dios bueno y misericordioso. Él pudo haber desechado a Jonás. El Señor tiene muchos vasos humanos de donde echar mano. Y no es porque tengamos honra o dignidad o que lo merezcamos. Es por su gracia misericordiosa que el Señor tiene muchos elementos de donde echar mano. A Jonás pudo haberlo ya desterrado. Está bien, no quieres que te vaya bien. Al Señor le plació. Lo tomó por hijo. Y así es como actúa el Señor con sus hijos. Agarra su vara santa disciplinadora y vámonos, para que sepa que las cosas no se van a hacer a nuestra manera, se van a hacer a como el Señor lo dice. Y cuando el Señor dice ve a tal lugar, no nos queda otra más que ir, mis hermanos. Si el Señor dice vas a dar este mensaje, no nos queda otra más que darlo. Pero se van a enojar, no nos interesa. Tenemos que hacer exactamente como el Señor lo dice, porque si no, el Señor, en su gracia misericordiosa, también hace uso una vez más del látigo. Y cuidadito, mis hermanos, cuando pasa eso. Jonás lo experimentó y salió bien disciplinado. Cuando el Señor le da por segunda vez la orden: levántate y ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Mucho cuidado con que vayas a hablar algo de parte tuya. Yo te voy a estar diciendo lo que vas a hablar. ¿Y qué hizo Jonás? Miren, qué casualidad. Acá en el capítulo 1, versículo 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero ahora en el versículo 3 del capítulo 3, donde estamos en el contexto, dice: y se levantó Jonás, y no dice ya para huir de la presencia de Jehová. No, era lo último. Yo pienso, Jonás mejor hubiera preferido morir a querer intentar otra vez hacer lo mismo. Se acordó de la terrible situación en que se encontró y dijo: si se anima el Señor, ya lo tengo bien probado de que sí se anima. Y si en esta ocasión me dejó salir libre, me dejó con vida, en la próxima no es seguro, de manera que vale más someternos. Y dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que el Señor finalmente persigue en cada uno de sus discípulos. Dice que hagamos conforme a la palabra de Jehová. Los apóstoles lo entendieron, algunos con más dificultad, otros con menos, pero todos lo entendieron, de que tenían que arrojar de sus vidas, que tenían que echar ya fuera, hacia el cesto de la basura, todas aquellas ideas que no cotejaban con aquello que está diciendo aquí el escritor, que era conforme a la palabra de Jehová. El apóstol Pedro llegó a decir: es una abominación para nosotros los judíos. Es una abominación juntarnos, codearnos, comer juntos.
con un gentil. Bueno, pues esas son mis ideas personales, pero conforme a la palabra de Jehová, no es así. Y por lo tanto, yo voy a hacer conforme a la palabra de Jehová. Esto le dijo implícitamente al centurión romano Cornelio y a sus invitados allá en Hechos 10. Bien, ahora Jonás va a Nínive. Era una ciudad grande en extremo. Nos dice aquí el versículo 3, parte final, de 3 días de camino. Hay que entender lo siguiente, hermanos. Cuando dice aquí, era de 3 días de camino, se está refiriendo a 3 días de caminar en la cultura judía. Alguien que viajaba, porque esto era algo muy común, viajar caminando, viajar a pie. Caminaba a paso normal para recorrer aproximadamente entre 32 y 33 kilómetros al día. Desde que amanecía hasta que oscurecía. Aproximadamente 32, 33 kilómetros al día. Caía la noche, buscaba alguna posada, algún mesón, en caso de que le tocara la suerte de pasar por alguna aldea, por algún poblado, por alguna ciudad. En caso de que no, buscaba alguna cueva, buscaba algún refugio apropiado y después continuaba otra jornada, 32, 33 kilómetros. En caso de ser esto así, estaríamos hablando aproximadamente de 90 y tantos kilómetros de diámetro que tenía la ciudad de Nínive. Pero esto quiere decir que era una ciudad muy grande. Acá en el capítulo 3, al final del libro de Jonás, nos dice que vivían aproximadamente 120,000 personas. Hermanos, más grande que esta ciudad de Bacabí, mucho más grande que esta ciudad. Bien, no vamos a entrar en los detalles, no son relevantes. A donde nosotros queremos llegar es al énfasis de la reacción que mostró la gente en el tiempo antiguo ante la revelación de Dios de mostrar en su cruda realidad el pecado que estaba cometiendo la persona en particular, una familia o un poblado o ciudad entera, como es el caso aquí de Nínive. Y esto es lo que nos está revelando aquí el escritor bíblico. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Notemos la magnitud de la seriedad del mensaje de Jonás, que indudablemente venía directamente de parte de Dios. Notemos que no les está diciendo arrepiéntanse. No. El mensaje ya es un mensaje 100% de juicio. No es un mensaje en donde anuncia la oportunidad de un arrepentimiento y de un volverse a Dios. No, ya es contundente. Quiere decir esto lo siguiente: que el pecado en que estaba viviendo la población de Nínive, con todo y su rey, era asquerosa, era abominable, era repugnante ante los ojos de Dios. No sabemos si en la medida de aquellos habitantes de Sodoma y de Gomorra, no sabemos eso, pero lo que sí es que para que el Señor mande un mensaje tan lleno de juicio, en donde no se vislumbra ni la más mínima oportunidad de una oportunidad de arrepentimiento, solamente de aquí a 40 días, prepárense, todo se termina aquí ya. Estos habitantes van a perecer. No hay vuelta de hoja.
Indudablemente, mis hermanos, yo puedo aventurarme a afirmar que cuando los habitantes de Nínive, porque Jonás se entró y no iba caminando sin detenerse, Jonás se detenía, hacía altos, hacía pautas. Cuando las multitudes se acercaban a él a escucharlo, Jonás se detenía y les hablaba y les predicaba. Por lo tanto, cuando escuchaban aquel mensaje de juicio, aquí, hermanos, hay otras circunstancias que no quedaron escritas. Jonás llevaba un testimonio de parte de Dios, que lo más probable es que lo compartió con ellos. Su experiencia que tuvo, con mucha vergüenza tal vez, se las predicó, se las testificó. Miren, lo que yo les vengo diciendo, de que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, yo se lo digo porque yo conozco a aquel que está emitiendo este juicio. ¿Sí? Yo tuve, yo cometí el gran error de querer jugar con él, de querer pasar por alto su palabra. Yo quise desobedecerlo y de hecho lo hice. Y me hizo pasar por una experiencia tan angustiosa que estuve dentro de un pez 3 días y 3 noches. No sabemos, hermanos, tampoco aquí nos dice la palabra de Dios, ni tampoco necesitamos saberlo, qué efectos produjo en el cuerpo físico de Jonás esa residencia de 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Todo lo que entra dentro del cuerpo, ya sea humano o de los animales, empieza a ser cubierto por una serie de ácidos tan fuertes, que tienden a deshacer los alimentos. ¿Sí? Vemos algunos animales que nosotros los conocemos, cuando menos por los documentales, los gigantescos reptiles, las limacoas, las anacondas, se comen enteros, animales, con cuernos, con huesos, con pelos, con piel, con todo. ¿Y cómo le hacen para deshacerlo y desintegrarlos, hermanos? Los cocodrilos hacen lo mismo prácticamente, y otros animales más. Nosotros en ocasiones con el hambre que traemos, yo de mi parte casi como a 2 manos y me llevo los frijoles enteros cuando no van molidos, pedazos de carne casi enteros así. ¿Y cómo es que el organismo hace para desintegrarlos? Ácidos gástricos, que el Señor puso esa propiedad en nuestro cuerpo para deshacer los alimentos. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Esos ácidos gástricos, indudablemente que aquel pez los fluyó sobre Jonás. Y si Jonás no se desintegró adentro del pez, fue porque el Señor no permitió que esos ácidos tuvieran potestad sobre el cuerpo de Jonás, como no permitió que aquellos leones hambrientos tuvieran potestad sobre el cuerpo del profeta Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. El Señor puede hacer eso. No le dio potestad al fuego tampoco sobre aquellos 3 jóvenes que fueron arrojados dentro del horno de fuego ardiendo. El Señor puede romper esas propiedades, esas leyes. Él es el único que tiene ese poder. Y de alguna manera minimizó el efecto de los jugos gástricos de aquel gran pez. No nos dice si era una ballena, no nos dice si era un tiburón. Tampoco vamos a verlo. Lo cierto es que tal vez hizo algún efecto, cuando menos quizás se le cayó algo de pelo. No sabemos exactamente, yo solamente estoy haciendo unas suposiciones. ¿Por qué?
Porque es probable que Jonás haya mostrado pruebas bien palpables. Decir, miren, ven estas llagas aquí, o ven mi pelo que no lo traigo normal. Estuve 3 días y 3 noches en el pez. Ahora, esta prueba de la seriedad de Dios, yo se las vengo a poner delante de ustedes. ¿Por qué? Porque si Dios está diciendo de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, es porque la situación aquí en Nínive es reprobante Dios. Ante este mensaje, ustedes deciden lo que van a hacer. Pende una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Y al parecer no hay vuelta atrás. De acuerdo al mensaje, no había alternativa. Cuando Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, cuando los que nos precedieron en la predicación del Evangelio, hemos predicado el Evangelio, desde aquel entonces y en otras situaciones más en el Viejo Testamento, el Señor manda avisos preventivos a la humanidad para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Como está escrito, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Bien, pero en esta ocasión no hay esa alternativa. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces, hermanos, la reacción inmediata de los habitantes de Nínive, porque aquel mensaje corrió como reguero de pólvora, atravesó todos los estratos sociales que había en la sociedad de Nínive, desde los más pobres hasta los más ricos. Y pienso yo, voy a suponer que cuando escuchaban esta sentencia capital por boca de Jonás y que venía directamente de parte de Dios, se les helaba la sangre. Se ponían serios todos. Aquellos que ya tenían planes de dañar al prójimo, aquellos que ya tenían planes de hacer este o aquel fraude, o este robo, o aquel asesinato, aquel asalto, etcétera, se detuvieron. Toda la población de Nínive hizo un alto. Nos dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de cilicio. Quiere decir esto lo siguiente: algunos, de acuerdo a su estrato social en que se encontraban, traían una ropita muy pobrecita, viejita, tal vez rotita, remendada con parches. Otros estaban mejor vestidos, otros traían sus trajes como el rico, como la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, de púrpura y de lino fino. Pero hayan vestido desde la peor calidad hasta la más fina calidad, todo el mundo se quitó esa ropa, ese vestuario, y se vistió, dice el versículo 5, de cilicio. ¿Y qué era el cilicio? El cilicio era una tela que no era nada grato traerla encima. ¿Por qué? Porque era una tela demasiado rasposa. Era como ponerse un papel lija de los más lujosos que hay. Todos conocemos los papeles lija, esos que sirven para raspar, para limar metales, maderas u otros materiales, y que los dejan pero bien talladitos, bien limpiecitos. Pues el cilicio era algo parecido y todavía peor. Cuando se lo ponía la gente, sentía que se ponía una vestimenta en donde por dentro el acabado prácticamente era de puros alguates o finas espinas.
y cualquier movimiento que hacían eran dolores los que sentían en la piel del cuerpo. Bien, pero ¿por qué tomaban esta decisión tan aflictiva? Era una señal, y venimos de las palabras que el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 11. Dice, si hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En otras palabras, la postura, la actitud de los habitantes de Nínive fue la de un arrepentimiento sincero, y el hecho de vestirse de silicio lo estaba evidenciando con toda claridad. No era algo de fingimiento, no era algo tampoco nada más. Ahorita, mientras se llega este tiempo para calmar a Dios. No. Aunque finalmente, después, con el transcurso del tiempo, esta ciudad de todas maneras fue destruida. Pero por lo pronto aquí mostraron con el silicio sobre sus cuerpos un arrepentimiento sincero. Dice, desde el mayor hasta el menor. Cuando dice desde el menor, desde el mayor hasta el menor, nosotros debemos suponer, mis hermanos, que quedan excluidos los niños aquí, ya que un niño no tiene esa capacidad de arrepentirse, no tiene la capacidad de asimilar este capital mensaje de Jonás. ¿Qué va a comprender un niño de aquí a 40 días? Nínive va a ser destruida. Para él no hay mala noticia, ni buena noticia tampoco. Le da lo mismo a un niño. Aquí estamos hablando, cuando dice desde el mayor hasta el menor, desde los jóvenes que ya tenían discernimiento entre el bien y el mal. A eso se está refiriendo. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, esta noticia cruzó toda la sociedad de Nínive y adoptaron esta reacción que ante los ojos de Dios es aceptada. Miren, estaba la sentencia ineludible de la destrucción dentro de 40 días. Pero, hermanos, ciertamente esta fue una decisión de Dios, indudablemente. Ahora, nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jonás lo sabía, ¿ok? Pero también Dios quiere que sepamos, mis hermanos, que dentro de esa inmutabilidad de Dios, que es uno de sus atributos perfectos, como lo es la justicia, como lo es la santidad, como lo es su omnipotencia, etcétera, etcétera. Dentro de esa inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, que Él no miente, hay lugar para el cambio del ser humano. ¿Sí? Gracias a Dios que hay lugar para el cambio. Si los habitantes de Nínive no se hubieran arrepentido, evidenciándolo de esa forma con silicio y ceniza, yo quiero decirles, de parte de Dios hubiera llegado la destrucción. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasó? Cambió la conducta, el mal camino, la vida pecaminosa. Ellos la arrojaron a un lado y se arrepintieron y buscaron a Dios. Yo pienso que fue la primera vez en la historia de esa ciudad, y tal vez fue la última, en donde toda su población dobló rodillas y clamó a Dios: perdónanos, no sabíamos que te veníamos ofendiendo. Perdónanos, Señor. Ahora, de aquí en adelante, hacemos voto de cambiar, no solamente de palabra, no solamente nuestra mentalidad, sino que queremos, Señor, con nuestro estilo de vida, decirte que nos arrepentimos, y que si tú nos das una segunda oportunidad, nuestras vidas van a ser diferentes. No paró ahí la consecuencia, mis hermanos, y vamos a ver el siguiente versículo para concluir esta predicación, y continuaremos en la que sigue, verso 6.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí está la reacción de la máxima autoridad terrenal allí en Nínive, mis hermanos. Un hombre que indudablemente estaba en la arrogancia. Sí. Un hombre que no conocía lo que era la humildad, que no conocía lo que era el arrepentimiento. Pero cuando llegó el mensaje que llevaba Jonás, dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, llegó la predicación de Jonás. ¿Y qué decía la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es serio. Esto es serio y merece ponerle toda la atención, porque esto no viene de parte de un ser humano, esto viene de parte del mismo Dios del cielo y del universo, y por lo tanto hay que ponerle atención, porque es palabra de Dios. Dice que Él se quitó su corona, se quitó sus vestidos de realeza y se vistió de aquel manto rasposo, dice, y se sentó sobre ceniza. En otras palabras, como cualquiera de sus más pobres súbditos o ciudadanos, él también se rebajó hasta mero abajo. ¿Y qué con esto? Le dijo a Dios con esto: Señor, mi dignidad, mi realeza, mi reputación, mi corona, todo lo he hecho a un lado como basura. Perdóname, perdona mi pueblo. Yo estoy suponiendo que estas palabras las dijo el rey, porque más adelante vamos a deducir que así fue, por lo que les dijo el rey en un mensaje: clamen a Dios. En el versículo 8 tenemos esa expresión: clamen a Dios fuertemente. Esto quiere decir oren a Dios. Vaya el énfasis que decía nuestro hermano Salomón sobre la oración. La oración no la conocían. Oremos a Dios. Pero cuando dice clamen a Dios, mis hermanos, esta palabra es muy significativa. La palabra clamar quiere decir sacar todo lo que está dentro, no dejarle a Dios oculto nada. De todas maneras, no se puede eso. Pero para nuestra mentalidad finita, limitada, muchas veces sí pensamos que Dios ¿cómo le va a decir a Dios esto si es tan vergonzoso? ¿Cuánto pecado tan vergonzoso? Si mi hermano Salomón mencionaba nada más ahorita la fornicación, el adulterio, es una cosa ligera. En Nínive había cosas súper asquerosas que estaban viviendo aquellos habitantes, y el rey les dijo: díganselo todo a Dios, pídanle perdón, arrepiéntanse, arrepintámonos y volvámonos a Dios. Esta fue la reacción del máximo jerarca de la ciudad de Nínive, mis hermanos, y esto fue lo que completó la actitud de los habitantes de aquella ciudad para que Dios les admitiera ese cambio. Y que con eso, ok, cuando de estos hay mensajes sobrados en la palabra de Dios. Tenemos en Jeremías 33, Ezequiel 18, Ezequiel 4, entre otros muchos, en donde dice el Señor a través de los profetas les dijo, dice: dile al impío, de cierto morirás. Si el impío no se vuelve de su mal camino, va a morir por su pecado. Pero si el impío se vuelve de su mal camino, dice, va a vivir. Y ninguna de sus transgresiones que cometió le van a ser tomadas en cuenta.
La palabra de Dios lo dice con claridad y aquí se cumple eso. Se volvieron de su mal camino y el Señor les aceptó ese arrepentimiento, ese cambio. ¿Y qué con esto? El Señor les dijo, pues entonces yo les tenía la sentencia de muerte, pero eso era cuando ustedes estaban mostrando una conducta reprobante en mis ojos. Pero como ahora están mostrando ya lo contrario, arrepentimiento, humildad, sinceridad, ahora yo les muestro la otra reacción de mi parte hacia ese aspecto de la vida del ser humano: el perdón, la restauración, una nueva vida. Todos estos son mensajes espirituales, hermanos, que nos sirven a nosotros, gloria a Dios. Vamos a parar aquí en el versículo 6 y continuaremos, mis hermanos, en el versículo 7 al 10, si el Señor lo concede, en la próxima predicación, para tener muy bien claras las palabras del Señor que dijo: si hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir? Un arrepentimiento sincero ante los ojos de Dios. Vamos orando, mis hermanos.